Que el gran ladrón del sueño de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes son las pantallas. Cada vez tienen más trastornos de ansiedad, de bajo ánimo, más ideas de autolesivas. Están dejando de aburrirse. Solo la pantalla hiperestimula el sistema nervioso central y desregula a nivel emocional, sea el contenido que sea. Se potencia muchísimo también la violencia. Provocan en nuestro sistema nervioso lo mismo que el estrés crónico. Es que los niños tienen que gritar, tienen que tocar y tienen que molestar. La crianza de los niños está siendo con padres que pueden estar presentes físicamente, pero están ausentes emocionalmente. Todos los grandes magnates de Silicon Valley que desarrollan estas tecnologías llevan a sus hijos a colegios sin digitalización. Este episodio de Vidas Contadas está patrocinado por N26, el banco 100% online que utilicé durante mi viaje a Nueva York porque no cobra comisiones por pagar en el extranjero, sea el día que sea y la cantidad que sea. Si te das de alta ahora y hasta el 15 de junio y reservas tus vacaciones pagando con tu tarjeta, te devolverán 50 euros y te darán otros 20 extras si introduces el código Vidas Contadas al abrirte la cuenta. Tienes toda la información en la descripción del episodio. Doctor Javier Álvarez, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí, Enric. Yo también. Un auténtico placer. Tenía muchas ganas de estar aquí en directo contigo. Qué bien, igualmente. Tú y yo hicimos, ahora lo hablamos fuera de micro, un directo en pandemia, que hablábamos del sueño, pero hoy vienes a hablar de algo un poco relacionado, pero que es mucho más amplio, que es el tema de esta generación zombie, como se llama el libro que acabas de publicar, que es el tema del enganche a las pantallas, ¿no? Que supongo que también tiene que ver con el sueño. Tiene que ver con el sueño porque si me preguntas cuál es el gran ladrón del sueño, cuál es la causa fundamental para que nuestros niños, adolescentes, y por qué no decirlo, los adultos también durmamos menos horas de las que necesitamos, hoy en día son las pantallas. Son las pantallas. Son las pantallas. Fíjate que los adolescentes deberían dormir 9 horas y están durmiendo de media menos de 7, entre 6 y 7 horas. Y sin embargo, si tú les preguntas cómo de importante para ti es el sueño, ellos te dicen un 9, un 9,5 sobre 10. Sin embargo, están durmiendo poco. No, la causa única no son las pantallas, son los horarios de nuestra sociedad, son las extraescolares tarde, son los horarios de los colegios. Pero las pantallas es un gran ladrón del sueño. Un adolescente están en una media de unas 7 horas al día de pantallas. Niños de menos de 6 años que no deberían tener pantallas están utilizando las pantallas incluso muchas veces como para calmarlos. Niños, el nuevo chupete, ¿no? El chupete electrónico, la niñera electrónica, ¿no? Y claro, evidentemente las repercusiones, como tú muy bien decías, Enric, no son solo en el sueño, sino que son muchísimo más amplias. Es un tema que yo creo que teníamos la obligación, todos los que nos dedicamos a la salud, a la divulgación, de hacer ruido para que esté claro cuáles son las consecuencias, para informar de verdad y que se puedan tomar una serie de soluciones, porque como ha pasado, yo creo que históricamente con otros muchos aspectos, ¿no? Con otros muchas, por ejemplo, como con el tabaco, o con las petroleras, ¿no? Siempre estas grandes empresas tienen como 1, 2, 3 décadas de barra libre, ¿no? Exacto, ¿no? Hasta que se saben las consecuencias de ellas, ¿no? Sí. Primero empezamos con que fumar da glamour y luego, evidentemente, lo que fumar da es cáncer de pulmón, ¿no? Claro. Pues, evidentemente, siempre aprovechan ese decalaje de tiempo que existe y son empresas muy poderosas, las tecnológicas son empresas muy, muy, muy poderosas que claro, también juegan con ello, ¿no? Tienen neurocientíficos detrás que están desarrollando cómo hackear nuestro sistema de recompensa para que estemos enfrente de la pantalla. Porque ¿qué se le dice al algoritmo? ¿Cuál es la orden? Que pase el niño, el adolescente, el adulto, el mayor tiempo posible enfrente de la pantalla. Claro. Y claro, el algoritmo no va a ver, esto es malo para Enric. El que pase demasiado tiempo en la pantalla va a implicar que duerma menos, va a implicar que haga menos actividad física, va a implicar que tenga menos contactos sociales reales, va a implicar que esté menos tiempo en la naturaleza, va a implicar menos tiempo de familia de calidad. No, el algoritmo eso le da igual. Claro. El algoritmo le han dicho que Enric esté el máximo tiempo posible enfrente de la pantalla y ahí va, ¿no? Y entonces ese es el gran problema que se está generando hoy en día, ¿no? Que nos lleva a ese abuso y muchas veces adicción a las pantallas y a las redes sociales. Claro, ahora hablaremos de la adicción, pero Javier, cuando me dices esto, yo siempre pienso una cosa, claro, detrás hay una gente que programa este algoritmo y que está, pues evidentemente, unas grandes empresas que quieren ganar dinero y que por eso lo hacen. Pero esta gente también tiene hijos, ¿no? Y tiene padres y tiene hermanos y también está dando por bueno que sus hijos también se enganchen. Tú cuando lees la historia de esta gente es curioso, ¿no? Para empezar,
todos los grandes magnates de Silicon Valley que desarrollan estas tecnologías llevan a sus hijos a colegios sin tecnología, a colegios sin digitalización. Wow. Imagínate. Ostras. O sea, lo tienen muy claro. Esto es otro tema. Lo tienen muy claro, clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué lo llevan a colegios sin digitalización? Porque saben las consecuencias que tienen. Que aquí, sin embargo, nos han vendido, sobre todo esta última década, que la digitalización era una oportunidad para que los niños aprendiesen más y mejor, para universalizar el aprendizaje, para que todos tuviesen las mismas oportunidades, todos los colegios comprando iPads desde niños muy pequeños, ¿no? Digitalización. ¿Y qué nos ha dicho la evidencia científica después? Que es lo que va a contrarrestar al final, lo que va a dar peso a esa gran mentira que nos han hecho. La evidencia científica nos ha dicho que cuanto más inversión en digitalización han hecho las escuelas, los países que más han invertido en digitalización, peores resultados tienen en el informe PISA sobre resultados académicos. Pero esto es muy fuerte. Es muy fuerte porque es todo lo contrario a lo que nos han vendido. Claro, pero ¿no? es que al final es lo que decimos. Al final estamos en un sistema que nos miente descaradamente a la cara y que no podemos hacer nada porque si las instituciones, que son quienes tienen que protegernos, se lo creen y lo hacen y lo implementan, pues tú no puedes ser el único que coja y diga, no, que mi hijo sea el único que no utilice el iPad en la clase. Porque claro, entonces tu hijo es el rarito. Tienes toda la razón, porque claro, las instituciones seguro que deberían estar mejor informadas cuando dan una serie de pasos antes de darlos, ¿no? Porque sí, claro, antes de digitalizar los colegios nos informamos claramente de qué va a implicar y si sabemos los resultados, pues evidentemente no se digitaliza. Lo que pasa es que estas empresas son tan potentes y te lo venden tan bien que al final, una vez que ya te lo han metido, ya después la evidencia científica dirá el qué. ¿Por qué? Porque utilizan una serie de argumentos, de ejemplos, de que si los videojuegos desarrollan las habilidades motoras de los niños, una serie de mentiras que se ponen en el mismo nivel que la evidencia científica. Es decir, opiniones que no tienen respaldo de ningún estudio científico detrás, a nivel social, a nivel incluso de medios, se ponen en un mismo nivel. ¿Y entonces qué pasa? Pues que ahí la responsabilidad evidentemente son de las autoridades que regulan, también hay una responsabilidad importante por parte de quien difunde, por parte de los periodistas, ¿no? Porque claro, tú si vas a dar cabida a cualquier información, tenga un respaldo científico o no, pues entonces eso puede traer problemas, ¿no? Claro. Entonces se ha difundido muchísimo bueno, y más hoy en día, ¿no? Que además que la difusión muchas veces no tiene demasiado rigor y ni siquiera está hecho por profesionales de la información, ¿no? Sino que, bueno, es que de hecho hoy la difusión de las noticias va por clickbait, es decir, el mismo algoritmo es el que hace que estés leyendo cosas y todo sea como con ese misterio para que entres, para que consumas eso, para que ese periódico tenga publicidad y puedas seguir viviendo, ¿no? Es decir, están contribuyendo no solo con la información que dan, sino con el propio medio que lo que hace es engancharte, ¿no? Nos tienen atrapados. Con lo ahí. cual, claro, es una Matrix de la que es imposible salir porque el propio medio de comunicación vive del algoritmo y vive de que tenga seguidores en redes sociales. Claro, no, la forma de salir es un poco el vive como si estuviese sin cobertura, ¿no? Es decir, al final, y como bien decías, no voy a ser yo el único padre y mis hijos adolescentes los únicos que no tienen móvil en el colegio. A pesar de que te avisan de ello en los colegios, porque muchas veces, yo me acuerdo en el colegio de mis hijos, nos decían hasta los 16 años, vuestros hijos han de tener solamente un zapatófono, un teléfono de llamadas. Y decías, sí, es verdad, hostia, qué bien, tal. Pero cuando llegan, yo con mis hijos lo hice mal, porque a los 12 o 13 años les dimos su primer móvil inteligente. Claro. La edad media de acceso al teléfono inteligente en España es en los 11 años. Claro, y hay que pensar que a partir de que tienen un móvil inteligente, tienen acceso a todo. Absolutamente todo. Y claro, le estás dando acceso a un niño, lo decimos mucho en conversaciones con amigos, ¿no? Yo a veces veo chavales de 11 años, cómo hablan, cómo van con el móvil, tal, y digo, yo a los 11 años estaba en la plaza del pueblo jugando a fútbol y no me enteraba de nada, ¿no? Y hoy un chaval de 11 años le pregunta según qué y te sorprendes, ¿no? Claro, te sorprendes, pero la infancia es para lo que es, o debería ser para lo que es, ¿no? Claro. Es decir, la infancia se vive una vez, y si no la viven, y si no hacen lo que toca en la infancia, ya después no lo podrán hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran problema del uso excesivo de las pantallas en estas edades? Bueno, primero que afecta a su desarrollo cerebral y a su desarrollo corporal, afecta a su neuroplasticidad. Y eso implica implicaciones directas en su salud física, en su salud mental, en su equilibrio emocional, en su rendimiento académico, en su capacidad de socialización,
Por lo tanto, es un amplio espectro. Está ligado al sedentarismo, está ligado a la falta de horas de sueño, a las alteraciones cardiovasculares, a la resistencia a la insulina. Es decir, las pantallas están ligadas a cantidad de problemas. Y luego por el contenido, pues el ciberbullying, ¿no? El acceso al porno con edades tempranísimas, todo eso es una realidad. Pero no solo es todo lo que está sucediendo cuando están enfrente de las pantallas, es que el día tiene 24 horas. Y ese tiempo que están enfrente de las pantallas, que los adolescentes, nos dicen los estudios, que es entre 7 y 8 horas al día. Los niños entre 8 y 12 años, casi 5 horas al día. Los niños menores de entre 4 y 8, 3, 4 horas al día. Es decir, unas cifras de locura. Es que es todo el tiempo del ocio. Claro. ¿no? Entonces, porque ¿qué están dejando? Si vas al cole y después duermes, el resto estás en la pantalla. Bueno, y no duermen las horas que deberían. Bueno, y no duermen las horas que deberían. Que pues lo que yo me meto un poco de inicio en este tema, ¿no? Porque el gran ladrón del sueño de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes son las pantallas, cuando el sueño es un pilar básico también para el neurodesarrollo de los niños, para su salud física, para su rendimiento académico, para su salud mental. Vivimos en una sociedad en la que los niños y adolescentes cada vez tienen más trastornos de ansiedad, más trastornos de bajo ánimo, más ideas de autolesivas. Y sabemos que las pantallas están relacionadas con todo eso, con la falta de autoestima, ¿no? Y entonces están dejando, además de hacer, como decíamos, porque el día tiene 24 horas, actividad física. Están dejando de aburrirse, que es absolutamente necesario. Necesitamos tiempo de no hacer para que hay una zona del cerebro, que es la red neuronal por defecto. Esta historia a mí me parece apasionante. Una zona del cerebro que se descubrió no hace mucho, te hablo 20, 30 años, y los investigadores descubrieron cuando estaban haciendo unas pruebas a nivel de psicología, dando unas órdenes, y descubrieron que cuando a los participantes no le daban una orden, había una zona del cerebro que se activaba y no sabían, no es la zona occipital, no es la zona parietal, no es la zona de la visión, no es la zona de... Y se está activando. Entonces descubrieron que hay una zona del cerebro que es la red neuronal por defecto que se activa cuando no hacemos nada. Y esa red neuronal por defecto que se activa cuando no hacemos nada es importantísima para la creatividad. De ahí la importancia de las mayores ideas creativas de la humanidad han venido cuando estábamos aburriéndonos sin hacer nada, nunca bajo estrés. Claro, ¿vale? por eso tantos inventos eran hace tantos años, cuando no había tantos estímulos, ¿no? Cuando estás continuamente hiperestimulado, claro. es complicado. Entonces, pero fíjate que eso tiene aún una segunda parte, Enric. Esa red neuronal por defecto, cuando tú estás tranquilo, en reposo, como tú y yo podemos estar aquí ahora hablando tranquilamente, con empatía, funciona realmente hacia la creatividad. Pero cuando la persona está estresada, si tú y yo estuviésemos aquí sin hacer nada, pero estuviésemos estresados, en vez de ir a la creatividad, iría al bucle. Y eso es lo que pasa hoy en día muchísimo a los niños y adolescentes. Primero, no saben aburrirse. Cuando se aburren, cuando están sin hacer nada, se agobian, les entra más ansiedad, porque hay ese fondo, esa base de estrés y de ansiedad. Entonces es importantísimo que enseñemos, y en la neuroplasticidad de ese cerebro, que esas zonas se refuercen para que después las puedan volver a utilizar. Porque si no, estarán siempre la necesidad de información, de multitasking, de velocidad, que les implica, sin ningún tipo de duda, al final, estrés. Claro, porque además estamos hablando ahora de la pantalla, que sería el continente, pero es que además el contenido, ¿no? Lo que decías, acceso al porno en temprana edad, acceso a ver cosas que todo el rato están haciendo una comparativa, y eso también afecta a la autoestima, porque estamos viendo que, claro, gente muy guapa, porque lleva muchos filtros, porque normalmente es mentira, que viven una vida que también es mentira. Claro, tú ves esto, te comparas contigo, y cuando eres un adulto puedes más o menos gestionarlo y decir, bueno, pues será mentira o no es oro todo lo que reluce. Pero claro, un chaval de 15 años o de 13 no tiene esas herramientas para pensar que todo eso que está viendo es una ficción y cree que es la realidad. Y a partir de ahí construye una falta de autoestima o unas ganas, un estrés de yo no tengo eso, que ya no solo por la pantalla, sino por el contenido de la pantalla. Porque si estuviéramos 7 o 8 horas en la pantalla y lo que viéramos fuera súper educativo, pero es que encima lo que hay dentro de la pantalla no ayuda. No ayuda. Fíjate que ya la pantalla en sí, aunque fuese como, digamos, súper educativo, de por sí, porque ahí también nos hacemos alguna trampa alguna vez, ¿no? Solo la pantalla hiperestimula el sistema nervioso central y desregula a nivel emocional, sea el contenido que sea. Eso hay que tenerlo, porque si solamente estoy viendo cosas creativas, educativas y demás, ya, pues aún así. También afecta. Pero si además lo que vemos es en este nivel, ¿no? Pues evidentemente la autoestima baja, se potencia muchísimo también la violencia, ¿no? Sabemos que estos algoritmos tienden a ponerte mucho más imágenes
de alguien pegándole una paliza a otra persona que no alguien regalando rosas. Porque tú te vas a ir a la imagen de la paliza, no te vas a ir a alguien regalando rosas, porque es a lo que tiende nuestro cerebro, lo agresivo. Entonces, claro, al final se va polarizando y va llevando a esa polarización. Pero al final lo que sucede es que hay una desconexión absoluta con ellos mismos, ¿no? Lo que tú decías. Tienen esa imagen de la perfección y demás, entonces está ligado también a los trastornos de conducta alimentaria, está ligado también a las ideas de suicidio y a las autolesiones. Claro, es que tú miras en redes y tienes no sé la cantidad de vídeos de cómo autolesionarse. Entonces, claro, como adultos, los legisladores tenemos la obligación de poner unas normas que impidan que nuestros niños y adolescentes puedan acceder a este contenido. Igual que hay unas normas y unas leyes para que no consuman alcohol hasta los 18 años o para que no puedan fumar. Claro, es que, Javier, yo creo que aquí está el tema. ¿Se tendría que tratar a las pantallas como una droga? Sin ningún tipo de duda. Para mí sí. Sobre todo en la edad de los niños y adolescentes. Sabemos que las pantallas, que el uso excesivo de las pantallas, Enric, hackean nuestro sistema de recompensa. Esto del sistema de recompensa es una historia también muy bonita. El sistema de recompensa es algo que nos permite nuestra supervivencia. Cuando algo que es bueno para mi supervivencia, mi sistema de recompensa me da una descarga de satisfacción, de dopamina, una descarga de satisfacción. Con la comida, que sepa que tengo que alimentarme, con el sexo, para la reproducción y la supervivencia de la especie. ¿Qué han hecho estos neurocientíficos que utilizan las redes sociales, que trabajan en las tecnológicas? Buscar cómo hackear mi sistema de recompensa. Es cómo hacer, porque es lo mismo que hacen las drogas, es decir, la cocaína, la heroína, el alcohol, las anfetaminas. Lo que hacen es utilizar ese sistema de recompensa, pero en vez de con experiencias vitales que son buenas para mi supervivencia, con una sustancia que se une a receptores en ese sistema y entonces me hace creer que es bueno para mi supervivencia, y cuando no tengo esa sustancia tengo una abstinencia y tengo que volver a consumir. Lo mismo pasa con las redes sociales y con las pantallas. Hackean el sistema de recompensa, producen pequeñas descargas de dopamina que hace que mi cerebro momentáneamente esté contento. Pero son pequeñas descargas que hacen que vuelva a tener que consumir, que vuelva a tener que consumir. Al final la dopamina es el neurotransmisor del subidón, del logro, pero no es el neurotransmisor del bienestar, del equilibrio, de la tranquilidad. Por lo tanto, estoy teniendo siempre que consumir. ¿Y qué sabemos? Primero, que se altera, que se hackea ese sistema de recompensa, que se generan adicciones, que los niños y adolescentes que generan una adicción o un sobreuso, luego hay escalones, ¿no? Y graduaciones dentro de la adicción. Hay niños que no llegan, podemos decir que no son adictos, pero que tienen el síndrome de la pantalla electrónica, que son niños más desregulados emocionalmente. Son más irritables, tienen menos paciencia, peor rendimiento en el colegio, van cortos de sueño y un larguísimo número de síntomas que pueden presentar, ¿no? Pero entonces, dentro de toda esa escala está de fondo ese hackeo del sistema de recompensa, que lleva después un vacío. Esa pequeña descarga de me hago sentir bien con esa pequeña descarga de dopamina, después no hay me sigo sintiendo bien porque no es el neurotransmisor del bienestar, después hay un vacío. Claro. Y ese vacío está muy reforzado, Enric, como explicabas perfectamente, encima me comparo con aquella persona que es guapísima, con los filtros, que su vida es perfecta, y todos sabemos que realmente esas personas que están detrás de la pantalla y que parece que su vida son perfectas, pues cuando conoces la vida privada de alguna de ellas, sabes que realmente hay una cantidad de trastornos de salud mental en todos estos influencers. Bueno, solo hay que ver los documentales, ¿no? que han hecho, y ya no te digo influencers, y grandes estrellas del pop de ahora y tal, solo hay que ver los documentales que hay en Netflix y tal. Gente que está, que te llena un Bernabéu, que parece que sea la vida perfecta, la persona guapísima, no sé qué, y luego están fatal. Y están fatal porque están en este bucle del tener que ser siempre el mejor, del tener que estar por encima, de estar con las pantallas 8 o 9 horas al día, de estar viendo los comentarios que hace la gente sobre ti, algo para lo que tampoco está preparado el ser humano, para que todo el mundo opine sobre ti. No, y además es imposible estar en ese estado de hipervigilancia, ¿no? El estado de hipervigilancia, el estado de lucha o huida, que también no solo tiene que ser por un peligro, sino que puede ser también para detectar oportunidades, y que es algo innato y bueno para nuestra supervivencia, lo podemos activar de forma puntual. Pero si lo tenemos activado de forma continuada, es lo que se llama el estrés crónico, y el estrés crónico nos desgasta, nos enferma y nos mata. El estrés crónico está detrás del 80% de las patologías existentes hoy en día.
Y las pantallas, de forma continuada y ese número de horas, provocan en nuestro sistema nervioso lo mismo que el estrés crónico por un problema emocional o por un problema laboral, un exceso laboral o por lo que sea. Provocan lo mismo a nivel de nuestro sistema nervioso central. Claro, lo que pasa, Javier, que a mí me da la sensación, escuchándote, de que somos un poco David contra Goliat. O sea, no vamos a poder, con nuestros pequeños altavoces, luchar contra Silicon Valley y contra gente, pues, presidentes de países que no les va a dar la gana de regularlo porque no les interesa. Es muy difícil luchar contra eso. O sea, o es una cosa realmente de responsabilidad personal de cada uno, o como sociedad lo tenemos muy difícil para luchar contra esta gente que te está dando mucha recompensa, que aunque no te des cuenta, te está afectando, ¿no? Sí, a ver, hoy por desgracia todos sabemos que es mucho más fácil que triunfe la mentira que la verdad, ¿no? Creo que es Harari el que lo explica en su último libro, que dice la mentira la puedes moldear todo lo que quieras hasta tal punto que guste. Sin embargo, correcto, la verdad es la que es, y si guste o no guste, claro, lo que yo explico en Generación Zombie, habrá muchas cosas que a muchos padres no les guste. Claro. Ostras, tengo que hacer cambios, ¿no? Y es duro. Y a veces es mejor ponerse una venda y seguir para adelante. Pero insisto, tenemos responsabilidad. Pero yo creo que, igual que parecía imposible que se dejase de fumar, yo recuerdo que se fumaba en los hospitales. Yo tengo ya el muchos doctor años, fumaba. ¿no? Y mientras fumaba. te estaba atendiendo, fumaba. Claro, sí, totalmente, ¿no? Y ahora lo piensas y dices, no, ni de coña, ¿no? Y qué bien que no. ¿Y cómo podía ser? No, y era pues atractivo el fumar, ¿no? Daba glamour, ¿no? Daba glamour. Era lo que nos había, el otro gol que se nos había colado. Hasta claro, que, entonces aquí pasa igual, ¿no? Es decir, yo estoy seguro, por lo menos quiero tener esa esperanza, que cuando se vean las consecuencias en el neurodesarrollo que tiene para nuestros niños y adolescentes, lo que pasa es que habrá pillado una o dos generaciones a los que les habrá afectado brutalmente, ¿no? Como ha pasado siempre con todas las drogas, ¿no? Les habrá afectado y habrá unas consecuencias que espero que en las próximas generaciones sean cada vez menos. ¿Y cuáles serán las consecuencias, Javier? O sea, ¿qué veremos en estas generaciones que ahora están consumiendo pantallas desde que nacen? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues fíjate, son niños y adolescentes que tienen peor rendimiento académico, que son niños que están más desregulados emocionalmente, que son más irritables, que les cuesta tener una conversación sincera, honesta y en persona, que les cuesta incluso mirarte a la cara, ¿no? Son niños que físicamente van a tener un peor desarrollo también, con más, como te decía, con más tendencia al sedentarismo y demás, ¿no? Con más trastornos de salud mental, con más depresión, con más ansiedad. Es decir, son niños que habrán dejado de jugar, de aburrirse en la infancia, que habrán dejado de socializar. Menos creativos, que habrán dejado de socializar con otros niños de su edad en la calle, en las plazas, en los parques. Y todo eso, pues habrá pasado. La infancia se vive una vez, ¿no? Entonces, claro, pues es difícil saber bien qué va a pasar, ¿no? Y cómo van a ser esas generaciones, pero que seguramente serán menos empáticas, con menos recursos emocionales, con menos salud en general. Eso parece evidente. Hay una escena, Javier, que tú habrás visto miles de veces, yo también, y cualquiera que nos escuche también. No estamos aquí para juzgar a nadie, simplemente describo una escena que es, tú estás en un restaurante y tienes al lado a una pareja con un niño pequeño me refiero a prácticamente bebé, 1 año, 1 año y medio, y lo ves con el móvil y unos dibujos a toda leche puestos, ¿no? O en un viaje en el AVE o lo que sea, porque para que no grite, para que no toque, para poder cenar, pues le pongo la pantalla. Es que los niños tienen que gritar, tienen que tocar y tienen que molestar, porque es parte de su neurodesarrollo, lo tienen que hacer. Y para ahí estamos los adultos, para que cuando se ponen a molestar, bien, si se ponen a molestar en un sitio público donde no debería ser, intentar calmarlo, y si no, pues me los llevaré fuera a otro sitio para que no moleste a los demás. Pero es que los niños tienen que molestar, tienen que gritar, porque están desarrollando su cerebro, no tienen el lóbulo prefrontal, que es el que les da el juicio, la capacidad de planificación, no lo tienen. Entonces este comportamiento lo tienen porque es parte de su neurodesarrollo, y pasando por ahí se van a desarrollar sanamente, si no, no lo van a hacer. Entonces, cuando tú pones una pantalla, la niñera electrónica, enfrente de un niño para que no desarrolle sus emociones naturales y que son parte de su crecimiento, estás bloqueando el desarrollo. Entonces es terrorífico. Claro, y supongo que entonces el niño, cuando se haga mayor, cuando tenga una situación de estrés, necesitará la pantalla. Porque al final se busca la pantalla para calmar, ¿vale? Entonces es un drama, porque, claro, eso es por una parte. Y luego, por la otra parte, Enric, es que los padres
también están cuando los padres que dan la pantalla a los hijos para calmarlos, son padres que normalmente usan bastantes pantallas también. Claro. No suele ser tal. Al final va muy, muy relacionado, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta los padres es que a los hijos en las enseñanzas que les damos, lo que vale es lo que hacemos, no lo que les decimos. Si nos ven continuamente con el móvil, da igual que después nosotros le digamos no utilices el móvil, ¿vale? Pero es que padres que están con el móvil, con las pantallas continuamente, son padres ausentes. Y hoy en día, más allá de las repercusiones de las pantallas, una de las consecuencias que están teniendo las pantallas es que la crianza de los niños está siendo con padres que pueden estar presentes físicamente, pero están ausentes emocionalmente, no están en presencia plena. Wow, esto es muy bueno, Javier. Esto es terrorífico. Sí, o sea, me refiero bueno en el sentido de hablarlo porque claro, no lo había pensado. Claro, no es solo que el hecho de que tú utilices pantallas haga que le calmes con una pantalla, sino es que tú tampoco estás. No estás. Entonces, claro, un niño que no tiene a sus padres en su crecimiento es un niño que va a crecer inseguro, va a tener problemas de apego. En vez de tener un sistema de apego seguro, va a tener un sistema de apego inseguro. Es como los niños que realmente crecen sin los padres por circunstancias diferentes. Tú puedes creer que estás dando una educación a tus hijos correcta porque los recoges en el colegio, pasas toda la tarde con ellos, estás allí, pero si estás con el móvil, si cuando ellos están hablando, tú estás mirando la pantalla y contestas medio... Los niños lo captan absolutamente. Y entonces el niño está creciendo con una ausencia de los padres. Está no desarrollando el vínculo sano que debería desarrollar. Y eso va a afectar después al tipo de vínculos y el tipo de relaciones sociales que va a establecer en su vida adulta. Por lo tanto, es un tema muy importante también. Claro, ¿y qué hacemos? Porque vamos a las soluciones, vamos a intentar hablar de soluciones, porque antes yo te decía, no es solo un problema de adolescentes, desde luego, todos estamos enganchados. Yo considero que estoy enganchado a la pantalla, también es verdad que mi trabajo tiene que ver con eso, pero muchas veces es una excusa, porque empiezas por trabajo y acabas en TikTok haciendo scroll sin fin y llevas una hora ahí y no sabes por qué, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer a nivel personal para empezar a apartar las pantallas? Porque habla muchos padres que a lo mejor con esta conversación están tomando conciencia, ya no solo por los niños, sino por ellos mismos. Pero ¿qué podemos hacer, Javier, para realmente decir, desde hoy quiero apartar un poco la pantalla? Te hago un paréntesis. Ya sabes que aquel que inventó el scroll infinito, cuando se dio cuenta de que nada más inventarlo, era el hijo de uno de los grandes magnates de Apple. Él era un crack, era un chaval, era un crack. Y cuando creó el scroll infinito, vio que la gente que estaba a su alrededor las semanas siguientes y tal empezaba a estar más irritable, menos empática, menos tal. Hizo el cálculo de qué había implicado, como el que inventó la bomba atómica. ¿Qué había implicado generar el scroll infinito en vez de tener que pasar a cada pantalla como hacíamos antes cuando llegabas al final? Y creo que eran como la pérdida de unas 200.000 vidas al año o el tiempo de vida de 200.000 personas en un día, por lo que implicaba cuánto tiempo más pasábamos por el scroll infinito como detalles. Claro, es que decías antes, en Silicon Valley esta gente, primero que no los llevan al colegio y luego que muchos de los que han descubierto y esas tecnologías, cuando se han dado cuenta de sus consecuencias, se han ido de ahí y son los primeros que están levantando la mano diciendo esto no puede seguir así. Claro, es ¿vale? que según tengo yo entendido, Javier, perdona y ahora vamos a la respuesta a la pregunta, pero me parece interesante, según tengo entendido, estas grandes empresas han contado incluso con gente que son las que programan los casinos. Los casinos, ¿sí? el sistema de recompensa de la ruleta de ahora me toca, ahora no me toca, que es lo que te engancha, hay gente que está trabajando en redes sociales con los mismos sistemas, ¿no? De la recompensa, de que ahora te sale una cosa que te gusta, ahora no, y entonces como no te sale la cosa, siempre lo que te gusta, estás esperándolo. Que sea impredecible hace que tengas más necesidad. Igual que una ruleta o igual que... O como dicen también con el amor, ¿no? Que si no es más vale que te puten un poco, entonces como es impredecible, entonces... Eso te engancha. Te engancha un poco más. Sí. Bueno, que me voy por las ramas yo y me lo has preguntado. No, perdona, es todo tan interesante. Pero sí, el tema de las soluciones no están tan lejos, o sea, son complicadas, es David contra Goliat, te lo compro totalmente, pero es posible, porque lo que pasa es que a nivel familiar tenemos muchas cosas que hacer. Yo en el libro explico pues primero cómo detectar el problema que tenemos en casa, con nosotros mismos, con nuestros hijos y adolescentes, y según la gravedad del uso que estén dando, qué medidas hacer, ¿no? Un plan para, vamos a planificar cómo retirar las pantallas. El niño no lo puede entender o el adolescente no lo puede entender como un castigo. Se lo tengo que explicar, que lo que pasa es que lo quiero mucho
y que las pantallas son un problema porque hay que repetir y repetir y repetir a los niños y a los adolescentes que las pantallas minan su salud mental, minan su rendimiento académico, dejan de hacer actividad física, dejan de estar con sus amigos. Hay que repetirlo continuamente. Y yo, en mi experiencia corta con este tema, pero y ahora el otro día con la presentación del libro ya lo veía en hijos de amigos míos, los niños oyen el discurso y te están diciendo que al día siguiente a sus padres que no quieren pantallas. Claro, en cuanto se les pasen 2 días, Claro. el hackeo del sistema de recompensa va a hacer que estén ahí. Pero hay esperanza porque los niños cantan el mensaje. Entonces hay que enviarlo. Hay que hacer ese plan familiar para desconectar y hay que ofrecer alternativas. No es un castigo, es te quiero mucho y vamos a intentar. Entonces hay que hacer alternativas, hay que planear actividades familiares, hay que planear actividades al aire libre, hay que sacar los juegos analógicos, hay que implicar a toda la familia. Si el papá está muy implicado, sabe la repercusión de las pantallas, pero la mamá dice, pero si yo uso las pantallas todo lo que quiero y estoy perfectamente. Ya tenemos implicar claro. a toda la familia. O sea, que hay una parte Claro. familiar que sí que podemos hacer mucho. Primero, detectar cuál es el problema y tener en cuenta que la paternidad y la maternidad implican autoridad, somos la autoridad. O sea, tenemos que poner límites en el uso de la pantalla, hay que utilizar el control parental sin ningún tipo de duda. Y también somos responsables, o sea, autoridad y responsabilidad. No vale que mira, como lo hacen todos, ya está. La responsabilidad nuestra es con nuestros hijos y con su salud mental y somos responsables de que si sabemos ya, porque la evidencia científica tiene un peso aplastante, que tiene repercusiones en su crecimiento, hay que hacer medidas para que se paren. Y luego es absolutamente necesario que haya ese... Por eso también un poco el libro, ¿no? Que hagamos ruido todos desde donde podamos. Fantástico que estemos hoy aquí hablando de este tema, Enric. ¿Por qué? Porque cuanto más ruido hagamos, más probabilidades hay de que suceda lo que es absolutamente necesario para que se produzca el cambio. Y es un movimiento social que diga, basta. No queremos ser los raros de la clase porque no le dé un móvil a mi hijo, sino que es algo que vamos a hacer todo y la legislación nos va a ayudar y las familias vamos a poner todo de nuestra parte, pero hay un movimiento social detrás que quiere llegar a eso. De hecho, hoy en día existe la Asociación de Adolescentes Libres de Móviles, que está haciendo un trabajo maravilloso en la que hay cada vez más familias colaborando con ellos. En este sentido, en el que apuntan que, no sé, los adolescentes no tengan móviles hasta los 16 años, móviles con redes sociales, hasta que haya una serie de medidas y que no sean los bichos raros. Por lo tanto, podemos hacerlo, podemos conseguirlo y yo quiero pensar que lo vamos a conseguir porque es absolutamente necesario, porque los padres somos responsables de cómo crecen nuestros hijos y cuál es su salud. Y los legisladores también, igual que hacen normas para que los adolescentes no beban alcohol hasta los 18 años. Ya hablamos de alcohol, que es la droga extendida en nuestra sociedad con la mayor normalidad del mundo, pero los protegemos hasta los 18, que luego a lo mejor es una barbaridad lo que bebemos de adultos o lo que se bebe de adultos, ¿no? Claro. Pero por lo menos hasta los 18 años los protegemos porque sabemos que es un momento clave para su neurodesarrollo y que si un niño bebe alcohol con 14, 15, 16 años, las consecuencias para su cerebro son muchísimo mayores que para las de un adulto. Pues con las pantallas también pasa. Por lo tanto, hace falta legislación. Totalmente. ¿Tú cómo te llevas con las pantallas, Javier? Porque claro, tienes un trabajo, tú eres doctor especialista en el sueño, pero tú eres una figura también pública, es decir, tienes un Instagram con seguidores, divulgas. ¿Cómo te lo montas para, por un lado, porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Por un lado, ser muy consciente de eso, pero por otro, necesitar estar con el móvil. ¿Tienes algún truco o tienes algún horario? Sí, yo a partir de la hora de la cena no toco el móvil. Vale. E intento hasta media mañana tampoco cogerlo. Yo creo que hay que poner unos puntos de partida, porque si no, sabemos que cada vez que cogemos el móvil, la mitad de las veces es automática sin buscar nada, realmente. Entonces, claro, ¿no? Entonces yo me lo monto intentando mirarlo en momentos más concretos, saliéndome de muchísimos grupos de WhatsApp de estos que dices, bueno, sí, que a lo mejor la gente no lo entiende, pero lo siento, mi capacidad mental es limitadísima. Lo siento, es que es mental. Y yo simplemente de toda esa información continuada que me puede estar llegando de grupos y demás, ya me colapsa cerebralmente. Aparte de salir de esos grupos es un privilegio, en realidad, porque vamos, eso es tremendo. A mí me encantaría, Enric, te lo digo de verdad y no es una frivolidad, me encantaría poder vivir sin móvil, me encantaría no tener WhatsApp y de hecho estoy pensándolo, incluso decirle a la gente conocida, a mis amigos, oye, que necesite algo,
sea una llamada o a través del correo electrónico, pero salgo de aquí y tal. Las redes sociales, bueno, tengo quien me ayude con las redes sociales, con nuestro Instagram. Creo que es algo importantísimo porque, claro, en las redes sociales hoy en día puede estar cualquiera. Y claro, y así ha de ser, pero todo el mundo, o hay muchas personas que difunden sobre sueño, ¿no? Unas más formadas y otras menos formadas, ¿no? Y al final los que somos profesionales de esto, dice, bueno, si al final una parte importantísima de la población, la información científica, pseudocientífica o no científica que tienen es por esta vía, por lo menos tenemos que estar ahí para dar la posibilidad de que lo que tengan sea riguroso y claro, tenga que no se apoderen los que no saben, ¿no? Y tengan un cierto punto de tal. Pero es cierto que buscar ese equilibrio es complejo. Sí, has dicho antes una cosa que realmente, claro, es que ser padre es complicado. Entonces, ya no es solo quitarles las pantallas, es que si les quitas las pantallas les tienes que dar una alternativa. Y eso significa, pues lo que decías tú, irse a la montaña, hacer planes, jugar a juegos, inventar cosas. Claro, eso es muchísimo más costoso que darle un móvil. Es que va ligado a la sociedad en la que vivimos, ¿no? De la velocidad, del multitasking, del estrés normalizado. Entonces, claro, como que yo llegue a las 8 a casa, aguantando al pesado de mi jefe todo el día, que estoy reventado y que entonces me ponga con mi hijo a jugar al trivia. Claro, bueno, olvídate, que coja el móvil y ya está. Eso no puede ser así, estamos equivocadísimos como sociedad, no debería ser así, porque insisto, la responsabilidad, ¿no? Es que es como si dijeras, no, yo llego a las 8 reventado, que se fume un cigarrito y se calme. Claro, es que es exactamente lo mismo. Que se meta en la habitación y se meta un par de rayas, ¿no? Un par de rayas y se calme. Entonces es terrorífico. Y has dicho algo súper importante que no habíamos comentado, el tema de la lectura, como gran antídoto a las pantallas. Sabemos que una de las consecuencias de las pantallas es el peor desarrollo del lenguaje, del vocabulario que tienen los niños. O sea, se desarrolla muchísimo peor, aparte de la capacidad matemática, la capacidad de aprendizaje en todas las materias, ¿no? Sin embargo, la lectura es el gran protector del lenguaje, el gran protector de la empatía, el gran protector de la creatividad. Que los niños lean es fundamental, entonces. Que los niños les leamos cuentos desde pequeñitos, cuando no saben leer, básico. Que cuando van creciendo y saben leer, los leamos con ellos, fundamental. Que después hagamos lectura compartida en familia. Ahora leemos después de cenar, nos cogemos una novela y o leemos cada uno nuestro libro, o leemos compartido y leemos en alto. Todo eso es fundamental. Yo la lectura es una de las grandes medicinas que utilizo con mis pacientes insomnes. ¿Qué hago después de cenar? Coge un libro, lee, es monotasking, estás en una sola tarea, estás relajado, creas un ambiente cálido y ahí tu cerebro va a empezar a bajar revoluciones y va a poder entrar en las ondas cerebrales que necesitas para dormir. Sin embargo, una pantalla implica luz azul, que me estimula, que le dice a mi cerebro que es de día, y encima tal cantidad de información que mis ondas cerebrales son ondas beta rapidísimos que es imposible que entre en el sueño. Por lo tanto, la lectura, libros en papel, es yo creo que una de las grandes aliados para que nos podamos alejar de las pantallas. Fíjate, dices, los niños no saben estar sin hacer, ¿verdad, Enric? Lo dicen las estadísticas. Las nuevas generaciones no saben estar sin hacer nada, ¿no? No saben poner en esa red neuronal por defecto en actividad, ¿no? Pero, como les agobia tanto no hacer nada, si les quitas las pantallas, al final acaban cogiendo un libro. Igual no lo van a coger, porque no les gusta leer o porque no están acostumbrados, pero si no hay pantallas, al final acaban cogiendo un libro. Total. Entonces, bueno, vamos a quitarlos y vamos a ver qué pasa igual. Bueno, se vio en el apagón. Cuando pasó el apagón y nadie tenía pantallas esa tarde, veía yo, de verdad, que fue como... Ostras, no me lo creía porque salías a la calle y veías niños jugando al fútbol por las calles y veías niños jugando como a juegos así inventados con una tiza y pensé, hostia, hemos vuelto a los 80 solo por apagar, claro, por apagar las pantallas. Luego al día siguiente, evidentemente, estos niños volvían a estar todo igual, pero que te das cuenta de que evidentemente cuando no tienen pantallas, la creatividad te da para inventarte un juego o jugar a fútbol o hacer ya otra cosa, pero claro, después vuelven las pantallas y evidentemente vuelven a captar la atención de todos, ¿no? Es que yo creo que si ahora nos vamos a hace 20 años, ¿no? Y nos acordamos cómo vivíamos y nos viésemos ahora, diríamos, ostras, pero pareceríamos zombies, chalados, ¿no? Zombies. Están totalmente enganchados, están totalmente dependientes de una pantalla. ¿Cómo nos imaginamos de aquí a 10 años?
con la inteligencia artificial y demás, más zombies todavía. Pues con la pantalla ya dentro del cerebro. Puede ser, pero por lo menos protejamos a niños y adolescentes para que puedan desarrollar su sistema nervioso central y su cuerpo en los años de vida que son fundamentales para que el resto de vida como adultos tengan los pilares básicos para tener una buena salud. Después, cuando uno sea adulto y pueda elegir, que elija si quiere ser con esa implantación en el cerebro de inteligencia artificial o el microchip, o prefiere llevar una vida analógica con sus gallinas y su... Bueno, me pongo en el extremo, ¿me entiendes qué te quiero decir? ¿No? Pero que en la época de la vida que son débiles y que se les puede hacer mucho daño, protejámoslos. Claro, y entonces una forma de protegerlos es conseguir que duerman las horas que necesitan. Y una forma de conseguir, o sea, absolutamente necesario para que duerman las horas que necesitan, es que haya menos pantalla. Ya solo por eso vale la pena. Pero luego todas las demás consecuencias que ya hemos estado comentando. Pues oye, yo creo que la gente... El mensaje lo tiene, nosotros le hemos dado el altavoz que tenemos para que el mensaje llegue. A partir de ahí, pues habrá mucha gente que dirá, oye, pues o no puedo o no quiero, y ahí ya cada uno es libre de hacer lo que quiera y no juzgamos a nadie, pero el mensaje creo que está clarísimo, la evidencia científica está clarísima, y para quien quiera ampliar, pues este libro que acabas de publicar, que se llama Generación Zombie, que yo creo que lo explica muy bien y con muchos más datos, y que si algún padre tiene curiosidad, pues le recomiendo que lo compre porque se va a sorprender, pero yo creo que va a ayudar también a que hagamos pasos cada vez a esa vida un poquito más analógica. Yo creo que sí, porque al principio cuando tenemos toda la información nos podemos asustar, pero lo bueno es que el mensaje del libro al final es totalmente de optimismo. O sea, estas son las consecuencias, pero hay posibilidad de cambio y una vez que estás informado, estás en la responsabilidad de ponerlo en marcha ese cambio. Y vale muchísimo la pena. Vale muchísimo la pena. Yo creo que todos los padres queremos mucho a nuestros hijos, o la gran mayoría los queremos muchísimo y haríamos cualquier cosa por ellos, y entonces no nos podemos despistar en ese tema que es capital. Pues gracias por venir a contarlo. El doctor Javier Álvarez es médico especialista en el sueño que acaba de publicar este libro, Generación Zombie, que me parece muy interesante, y a ver si hemos conseguido, ni que sea que algunos padres tomen conciencia. Ojalá, Enric, muchas gracias a ti por estar aquí, y yo creo que con que les hayan creado un poco más de dudas para que por lo menos se pongan, se sienten, lean, ya habremos tenido éxito. Totalmente. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí contigo. Igualmente.